Hola, hola, buenas noches, bendiciones. ¿Cómo estás? Estamos por acá acomodando un poquitito la imagen, solamente para que me den un segundo. Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Qué gusto. Vamos a confirmar que estamos transmitiendo en línea. ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Qué privilegio, qué bendición, qué maravillosa oportunidad de compartir con gente tan especial como usted. Y pues le invito desde ahora a que tomes papel y lápiz. Vamos a presentar hoy, esta tarde, esta noche, algunos fundamentos de lo que vamos a hablar en la escuela profética más profundo. Tal vez algunos de ustedes en algunos años anteriores han participado en los diferentes cursos en línea que hemos dado, en las diferentes enseñanzas que hemos llevado a través de la escuela, y pues no es la excepción. Y aprovechando este año 2020, que es un año maravilloso, un año poderoso, a pesar de todas las cosas que la ciencia, la humanidad, las noticias podrían decir, estamos viviendo un año maravilloso, que el Señor está glorificándose y que es de bendición para sus hijos. Así es que en esta hora quiero que tomes ahí papel y lápiz, porque vamos a hablar algunos conceptos básicos y cosas que se van a estar usando durante la escuela, y que a su misma vez pues puedas ser parte de todo lo que Dios va a glorificarse en medio de esta escuela, para que en este caso tú puedas compartir esta enseñanza. Te invito ahora mismo a que, si no te has inscrito en la escuela profética más profundo, escuela de numerología que vamos a dar, este es el curso que vamos a dar en estos próximos meses, pues vayas ahora mismo y lo hagas. Puedes buscar ahí en mi Facebook, y ahí está, se llama Escuela Sobre Natural, el grupo se llama Escuela Profética Más Profundo. Entonces puedes ir ahora mismo. La suscripción es completamente gratis. Solamente tienes que permitirte contestar algunas preguntitas básicas que te pide ahí la programación. Y ya estás inscrito para que a partir de la próxima semana, lunes, a eso de las 7 de la noche, entremos en materia y podamos no solamente glorificar el nombre del Señor, sino aprender mucho, si es la voluntad de nuestro Padre, que le damos gloria a Él. Bendiciones al pastor Elvis del Ministerio Relámpago de Dios, Rescatando Almas para Cristo, a Marlicea y algunas personas más que están por ahí conectados, a Rodas Wolf y algunas otras personas que se van a conectar o que van a ver esto luego en retransmisión. Así es que Dios te bendiga, y queremos en primer lugar darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Vamos a orar en esta hora para poder dar inicio. Hoy no es la clase, hoy es una introducción, hoy es una temática general, y lo hago desde mi Facebook personal para que aún aquellos que no se han podido inscribir en la escuela puedan hacerlo. Voy a compartirles ahora mismo ahí en esta transmisión el link para que te puedas inscribir si aún no lo has hecho. Así pues vas a tener disponible este link. Ya lo estoy copiando. Permíteme solo unos segundos para hacerlo, porque estoy transmitiendo y tomando acá la computadora. Así es que ya compartí. Ahí está compartido el link acá en esta misma transmisión, para que si aún no te has inscrito puedas inscribirte en la escuela profética más profundo. Así es que le damos gloria a Dios, ¿verdad? Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente tocas ahí el link y ya puedes estar inscrito. Así es que en esta hora vamos a orar para dar inicio. Vamos a dar en este momento la parte espiritual, que es lo más importante siempre, y que Dios se glorifique y que el Padre sea aquel que toma control de todas las cosas. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Y venimos en este momento, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres, el nombre de Jesús, atando toda potestad de las tinieblas, Señor, que pueda querer interferir y que quiera venir a estorbar en la vida de cualquiera de mis hermanos, Padre. En medio de esta pequeña enseñanza el día de hoy, en medio de las próximas enseñanzas, aún en medio de sus vidas, Padre, para que sea tu Espíritu el que se manifiesta en favor de ellos en todo tiempo. Vengo declarando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios la soberanía y la absoluta gobernabilidad de Dios Padre, que su maravillosa presencia a través del Espíritu Santo sea la única autoridad y entidad espiritual que tiene derecho de glorificarse en este tiempo, y es el único que se puede mover. Así es que, por tanto, todo espíritu inmundo, toda hueste de maldad, todo espíritu neuma, todo espíritu shein, todo espíritu
exousia es ahora mismo sujeto al poder de Jesucristo, al poder de la sangre de Jesús, y no tiene autoridad, solamente el Espíritu de Dios que gobierna en cielos y tierra, en todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, queremos rápidamente dar inicio a este tiempo en donde lo que quiero el día de hoy es poder dar algunos principios básicos que vamos a estar usando durante la escuela, para que usted pueda ser parte de. Saludos a Omar Mendoza, dice Dios le bendiga, saludos desde el crucero, Dios te bendiga, Omar. Muy bien, quiero pedirte en primer lugar que cuando ya empecemos en la escuela, tengas siempre esta herramienta poderosísima, que es el fundamento sobre el cual está todo escrito. Es el fundamento que representa nuestra ley, que representa la jurisprudencia divina, que es la legislatividad de Dios en la tierra, y sobre la cual, ¿verdad?, a la luz de su palabra, es que vamos a hacer y a desarrollar este estudio. Este estudio que vamos a desarrollar se llama numerología bíblica. Y si bien es importante comprender todo esto, es más importante aún no confundirlo, ¿verdad? En medio de este estudio vamos a poder desarrollar no solamente muchos conceptos y preceptos que muchas veces son ocultos hacia la mayoría de las personas que asisten a una congregación, a una iglesia. No estoy diciendo que sea un aspecto de que está mal o que está mal que la iglesia no lo enseñe, pero son aspectos que generalmente no se enseñan a nivel de iglesia. Gloria a Dios si en tu iglesia lo enseñan, gloria a Dios si en tu ministerio lo enseñan y lo puedes desarrollar, pero son fundamentos, enseñanzas, postulados que por lo general no están tan acostumbrados a enseñarse en la iglesia. Y eso es importante porque estas enseñanzas me han permitido, a través de la enseñanza en Jesucristo, yo como profeta, como pastor, como ministro del Señor, poder profundizar en esta enseñanza para poder transmitir y que sea de bendición para tu vida, y que tú también estés no solamente apercibida, sino de que puedas encontrar en estos temas las maravillas de los secretos de la palabra de Dios. Y uno de esos casos es la parte numerológica, los números de la Biblia, que representan, cómo interpretarlos, cómo analizarlos, cómo profundizar en los números de la Biblia y cómo encontrar la relatividad numérica que tiene la Biblia con todas las cosas que nos rodean. Tal vez en algún momento has leído posts míos donde yo empiezo a explicar y digo, hoy es un día altamente profético. Tal vez alguno de ustedes ahí dice, sí, yo he visto esos posts que usted hace, profeta, que usted hace, pastor. Esos posts, hace un tiempo una persona me dijo, me quedé, como decimos en Costa Rica, me quedé bateado, me quedé fuera de onda, como dicen acá en Nicaragua, no entendí, ¿me puede explicar más? Entonces, basado en eso, fue cuando, dirigido por Dios en primer lugar y bajo el consejo de mi esposa, me dijo, ¿por qué no das un curso sobre esto en medio de la escuela? Entonces me pareció muy interesante. La escuela profética tiene una serie de enseñanzas que nosotros año con año hemos venido enseñando, y esta vez queremos profundizar un poquito más. Por eso la escuela ahora ya tiene un nombre. Generalmente le decíamos solamente escuela profética, pero ahora tiene un nombre, se llama Escuela Profética Más Profundo. Entonces vamos a hablar de conceptos generales de la numerología. Vamos a hablar de la parte numérica como tal. Y si bien la parte numérica posiblemente, ¿verdad?, lo digo a manera de broma, traumó la vida de muchos en la época de escuela y de colegio, ¿verdad? Porque los números tienen que ver con la matemática. Los números nos recuerdan a Pitágoras, nos recuerdan el álgebra de Baldor, nos recuerdan los números romanos, los números griegos. Esto, si bien hay una correlación entre la parte numérica natural, la parte numérica espiritual o divina es mucho más profunda. Y la palabra de Dios, hay un fundamento que se hace, digámoslo así, súper establecido, muy distinto a cualquier libro. Cuando usted lee un libro de cualquier personaje, de cualquier autor, una novela, un libro de guía, un libro de enseñanza, un libro de entrenamiento, un libro de coach, usted notará que generalmente se fundamenta en una visión personalizada del autor, número uno, que es dirigido por capítulos generalmente y que tiene una historia, un trazo, un principio, un intermedio, un desarrollo, un final. Esos son los libros comunes. Pero la Biblia, y voy a acercarlo acá para que puedas verlo si nunca has visto una Biblia de cerca, la Biblia tiene una fascinante, y perdón por esa palabra, pero aquí tengo que usarlo, porque la palabra fascinación viene del fascinamiento, viene de hacer algo atractivo.
y aquí sí es bien aplicada, la palabra de Dios tiene esta maravillosa característica, esta impresionante característica, y es que cada versículo, cada libro, cada capítulo, cada reglón, cada párrafo, cada palabra de la palabra de Dios, valga su redundancia, es establecida por parámetros numéricos. Veamos qué maravilloso es esto. Y como algo fundamental, que el autor de este libro es Dios, si bien él tiene muchos escritores, ¿verdad? La palabra de Dios está repleta de escritores que recibieron de Dios los fundamentos, la inspiración, el desarrollo. Saludos hasta Costa Rica a Gilbert Ramírez. Dios te bendiga, Gilbert. Primo de mi esposa, primo mío también. A María Gómez, Dios les bendiga. Saludos, bendiciones. Si bien el autor de la palabra de Dios es Dios en sí mismo, él tiene a través de sus diferentes escritores muchas no interpretaciones, no particulares visiones, sino inspiración. Y eso es una palabra que es necesario que tú te grabes. La palabra de Dios no es redactada por el hombre, es inspirada por Dios y transcrita, escrita por los hombres. Por eso la palabra de Dios es perfecta. Es un libro que es perfecto, es un libro que no tiene errores, y aunque la ciencia, la humanidad, los ateos y aún aquellos detractores de la palabra de Dios quieren encontrar un error, no existe. Y no existe error en la palabra de Dios porque esta es perfecta. Gloria a Dios por eso, amén. Entonces, este curso de la numerología bíblica, de los números en la Biblia, hay algo importante que quiero empezar ya a establecer para que empecemos a tener estos fundamentos. Luego vamos a profundizar en ellos. Pero la numerología bíblica no tiene que ver nada con el esoterismo. La numerología bíblica no tiene que ver nada con los números de la lotería, ni los números de la suerte, ni los números de la cábala numérica que usan los brujos. Hablo con autoridad porque yo practiqué brujería. Muchas veces lo he comentado, y tal vez si en algún momento has visto mi testimonio, pues sabrás que yo practiqué brujería. Yo fui brujo, yo fui hechicero, yo practiqué ocultismo, practiqué satanismo, practiqué adivinación. Como era un profeta, solo que le servía a las tinieblas, tenía la capacidad de la visión sobrenatural, pero la estaba usando para las tinieblas. Entonces, esto no tiene que ver con esas cosas. Eso es el punto número uno que quiero que quede claro, para que a partir de la próxima semana que entremos en las clases directamente de la escuela, usted tenga este fundamento muy establecido, y luego vamos a profundizar en él. No tiene que ver nada con números, no tiene que ver nada con magia, no tiene que ver nada con adivinación. Esto no tiene que ver nada con la cábala numérica. Esto no tiene que ver nada con la suerte, con el azar. No tiene que ver nada con la astrología, que no es lo mismo que la astronomía. No tiene que ver nada con lo esotérico, que tiene que ver con todo aquello que es místico, que tiene una mística, que tiene una ciencia oculta. No tiene que ver nada con el ocultismo, que el ocultismo representa la búsqueda de aquello que es oculto. La palabra de Dios nos habla de que hay misterios ocultos, pero ocultos para aquellos que Dios aún no se los ha revelado. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, la parte que está oculta es quitada, y por eso a nosotros viene la palabra revelación, porque tenemos velos. Cuando el ser humano no está aún en Cristo, viene, y cuando recibe a Cristo se le quitan velos. Pero a medida que profundiza en la enseñanza de la palabra, a medida que el ser humano profundiza en la meditación, en la lectura, Dios nos habla en medio de esta palabra. Dios nos habla en este libro, y nosotros empezamos a quitarse velos y velos y velos. Como cuando Pablo, recibiendo el impacto de Jesús, literalmente dice que de sus ojos empezaron a caer escamas cuando ya aquel hombre oró por él. Así en la vida del cristiano, cuando nosotros adquirimos conocimiento en la palabra de Dios, fundamentos en la palabra de Dios, teología, fundamentos profundos en su palabra, a nosotros llega revelación. Y la revelación es precisamente quitar los velos. Por eso cuando Jesús fue en la cruz crucificado y dijo sus últimas palabras, consumado es, que representa que ya está hecho, los velos fueron quitados. En aquel momento estaban representados por los que tapaban el templo, los que tapaban el acceso a la presencia de Dios en el sagrado templo, en el templo y en el lugar santísimo. Entonces cuando Jesús muere, esa tela, esa cortina, ese velo se rompe, y se rompe desde arriba, representando que desde los cielos fueron rotos los accesos que estaban cerrados a toda la humanidad de manera regular. Entonces eso permite
que nosotros tengamos hoy el entendimiento en Cristo Jesús de lo que esto tiene que ver. La segunda cosa o el segundo fundamento es que a pesar de que vamos a hablar un poquito de la parte gemátrica, la gematría bíblica, la gematría es el estudio de todo lo que tiene que ver con los fundamentos del lenguaje y el idioma hebreo judaico. A pesar de que vamos a tocar ciertos fundamentos de la gematría, esto no es un curso de gematría, para que quedemos bien claros. La numerología está asociada a la gematría bíblica. Sin embargo, esto no es un curso de gematría, para que estemos bien claros. La gematría tiene que ver con el fundamento de cada una de las palabras que están en el original hebreo y por tanto traducidas al griego, y la numerología que está asignada a ellos. Nosotros vamos a descubrir, escudriñar y encontrar la parte fundamental de lo que esto tiene que ver, de los números que están explícitamente inscritos en las letras y digámoslo así, y en el abecedario judío, hebraico. Pero esto no es un curso de gematría. Entonces es importante que tengas esto. Ahora viene otra palabra que también tiene que ver con el fundamento que hablamos anteriormente. Vamos a hablar de la parte cabálica, pero no la cábala de los números, de magia, de adivinación, ¿verdad? Sino la cábala judía, que también tiene que ver fundamento numérico en esto. Y también no se trata, repito, no se trata de un curso tampoco de cábala judía. Eso es importante que lo tengamos bien claro. Yo no soy maestro ni del hebreo, no sé leer hebreo, pero de la parte que vamos a tocar sí he profundizado para aprender un poco de esto. Entonces, número 3, no es un curso de cábala hebrea, de cábala judía. Entonces, repitiendo, no es un curso que tiene que ver con adivinación, con magia, con suerte, no tiene que ver con los números de los astros, no tiene que ver con los números de la lotería, número 1, no tiene que ver con gematría, esto no es un curso de gematría y esto no es un curso de cábala judía hebraica. Entonces, dichos estas tres cosas fundamentales, que es importante que usted las tenga en cuenta, hoy quiero darte los principios de lo que vamos a estar estudiando para que usted pueda saber y tener un poquito de información. Y si usted aún no se ha inscrito en esta escuela, le repito, acá abajo, ahí puedes buscar en el link, ahí está para que usted se inscriba en esta escuela y participe, para que usted pueda ser parte de esta maravillosa escuela que se llama Más Profundo. Es una escuela de la numerología bíblica. Muy bien. Vamos a hablar hoy un poquito, porque no voy a quedarme solamente con la parte que yo quiero conversar con ustedes, sino que vamos a tener hoy un poquito de enseñanza. Así es que te voy a dar unos minutos para que tomes tu Biblia, para que tomes papel y lápiz, y empecemos hoy lo que llamaríamos la clase introductoria. Esta clase está gratuita, está acá en mi Facebook personal, pero a partir de la próxima semana, ojo, una vez más lo quiero dejar bien claro, a partir de la próxima semana las clases van a ser en el grupo, es un grupo privado, no es un grupo público, ese grupo va a ser privado, se llama Escuela Profética Más Profundo. Ese curso vamos a estarlo llevando los lunes a partir de las 7 de la noche, aproximadamente hora y media, máximo 2 horas los lunes, para que usted tome el tiempo y se pueda preparar. La ventaja es que los diferentes cursos, los diferentes episodios de la escuela, de la enseñanza van a quedar ahí grabados, entonces los puedes usar y repetir. No se estrese, no se preocupe, vamos a tratar de no correr, a pesar de que tal vez hay mucha información que dar, no vamos a correr, ni queremos tampoco que haya un fundamento de estrés, ¿verdad? Echamos fuera esa estructura de las tinieblas, porque el ser humano no está hecho para llevar estrés, y mucho menos el Hijo de Dios. Entonces quiero dar fundamento una vez más a lo que estaba diciendo cuando empecé. La Biblia, el libro Biblos en griego significa libros, biblos, y por eso la Biblia se llama Biblia o Biblos, que viene del griego original. Este concepto de este libro decía que es el único libro, el fundamental libro, el libro excelente por excelencia, que está diseñado por un ser sobrenatural, inspirado a los hombres que lo escribieron, o sea, que lo transcribieron con sus propias manos, pero inspirado por el cielo, inspirado por Dios. Y es un libro que no solamente contiene libros internamente, sino que contiene las normativas,
genética, la fundamentación, el establecimiento, la gematría, la cabala, la numerología, la historia, el pasado, el presente, el futuro, la historia genética de la humanidad, la historia genética espiritual del ser humano y la parte divina de Dios. Está en este libro. Y este libro tiene postulados que hoy la ciencia, a muchos años después, a miles de años después de la inspiración de Dios a los hombres para que se escribiera este libro, hoy la ciencia apenas está empezando no solo a reconocer, sino a aceptar fundamentos y estatutos que ya en la Biblia estaban inspirados por Dios. Y eso es algo maravilloso. Y eso es algo que hace que este libro sea perfecto. Y como decía al inicio, es el único libro que paso a paso, capítulo a capítulo, versículo a versículo, libro a libro, renglón a renglón, párrafo a párrafo, está detallado por números. Vea qué interesante, y este es el primer fundamento que usted tiene que anotar. Este es el primer fundamento que usted tiene que grabarse. La Biblia es literalmente un manual de referencia para el ser humano. Y es importante comprender la relatividad, que es uno de los temas que vamos a tratar en este curso, la relatividad que existe entre los números y los pasajes bíblicos. Vamos a entrar un poquito en detalle acá. Cada número, en los números ordinales, vamos a ver si usted se acuerda ahí en su casa cuáles son los números ordinales. Los números ordinales tienen una línea numérica. A diferencia del abecedario, a diferencia de la escritura latina, inglesa, europea, griega, judía, romana, que son patrones alfanuméricos, o sea, letras y números, la Biblia está, digámoslo así, modulada, regulada y fundamentada, establecida en patrones meramente numéricos. Y esos patrones numéricos son lineales en la parte ordinal. Recordemos los números ordinales. Vamos a ver si usted se acuerda ahí en casa. Tal vez me escribe alguien ahí cómo son los números ordinales. A ver si tú te recuerdas. Y mientras tanto, vamos a entender la parte de los números porque hay muchos números distintos. Están los números ordinales. Están los números cardinales. Están los números geométricos. Están los números algebraicos. Son numerologías distintas. Entonces, los números cardinales son una numerología que tiene una línea. Y la primera línea de la numerología cardinal es del número 1 al número 9. Si usted lo comprende en este momento, va a entender la maravilla que está, el secreto que está implícito en estos números. Los números que nosotros usamos, los números cardinales, están relacionados desde el 1 hasta el 100, hasta el 1000, hasta el millón, hasta donde usted quiera. ¿Por qué? Porque son números que tienen una referencia hacia los puntos cardinales. O sea, tienen 4 direcciones. Pero después tenemos los números ordinales, que son otra secuencia de números en los cuales del 1 al 9, perdón, del 0 al 9, disculpen, en los números ordinales del 0 al 9 se comprenden todos los números existentes. Vea qué interesante. Hay aquí ya una diferencia. Los números ordinales contienen en solamente 10 números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están todos los números que usted pueda ser capaz de crear. Y tienen algo interesante. Son números con un valor infinito. Vamos a tener acá el primer postulado. Infinito es una correlación directa a lo eterno. Lo eterno es Dios. Dios es eterno. El universo es eterno. La creación de Dios es eterna. Pero Dios en sí tiene una sustancia que es eterna. Por eso, por la eternidad, nosotros debemos de buscar la salvación para que eternamente adoremos a Dios. Pero la eternidad y los números tienen un valor, una cifra, un dígito que es infinito. Eso significa que usted no puede hallar el último número. Siempre va a haber un número más que ese. Y si usted dice, ya encontré la cifra más grande que podría escribir, siempre va a poder agregar un número más adelante de este que lo hace que no tenga un fin.
Por eso hay un principio fundamental en esto, que cuando Abraham es llamado por Dios, él primero lo postula en un diseño de dualidad. Eso se llama espejo o paralelismo. Dios llama a Abraham en el monte y en este monte le dice, mira, y le dice, si tú puedes contar el polvo y las arenas de la tierra. Vea qué interesante, lo lleva a un plano natural, lo lleva a un plano natural del ser humano, de su condición humana. Y le dice, si tú puedes contar el polvo y las arenas de la tierra, así será tu descendencia, de manera infinita, de manera eterna. Pero luego Dios vuelve a llevar a Abraham a este monte y ahora le cambia el panorama. Por eso se llama paralelismo, dualidad, espejo. Ahora le dice, ahora mira hacia los cielos, ya no veas abajo, ahora mira a los cielos. Y le lleva a un panorama aún más grande. Vea qué interesante. Dios le dice a Abraham, ahora Abraham, ¿verdad? Estoy parafraseando. Ahora Abraham, tú ahora mira las estrellas de los cielos. Ah, mis amados hermanos, qué poderoso es este primer concepto que estamos viendo de lo infinito de los números, lo infinito de la numerología, lo infinito y lo eterno de Dios. Porque Dios le dice a Abraham, si ahora tú puedes contar las estrellas, y vamos a hacer una pequeña relación acá de lo imposible que sería hacer esto. Número uno, en cada momento de nuestra vida están naciendo estrellas nuevas. O sea, la creación no se ha detenido desde que empezó y no tiene que ver nada con la teoría del Big Bang. Desde que dio inicio a la creación de la vida que Dios estableció en Génesis 1:1, el universo ha estado en constante expansión. Y eso significa que no se acaba y que no se ha acabado y que no se acabará, porque Dios es infinito, Dios es eterno. Y Dios, cuando ve a Abraham y le dice, mira el polvo sí tiene un límite. Aunque es muy difícil de contar, aunque es muy grande para contarlo, ¿verdad? Porque sería una tarea titánica intentar contar la cantidad de polvo que hay y la cantidad de arena que hay, sí podríamos decir que llega a un punto en el que se acaba, en el que se termina. Y podría decir, conté hasta el último gramo de polvo y de arena, porque está en un plano natural. Entonces por eso Dios lo lleva ahora a una dimensión mayor, invierte el diseño y ahora lo traslada hacia los cielos y le dice, ahora intenta contar las estrellas de los cielos. Y si solamente pudiéramos comprender que en aquellos tiempos el cielo no tenía smog, el cielo no tenía contaminación, el cielo era un cielo abierto en medio de un desierto, y en aquel monte, ahí desde ese monte, él podía ver todo el panorama a su alrededor, 360 grados, de una manera sobrenatural. Aún ahí, Abraham solo tenía acceso a una pequeña porción, y ya era infinita. Era una pequeña porción de paralelismo. O sea, paralelamente a la par, si Abraham hubiera estado en otro lugar, en otro país, en otra región, vería otro fragmento del cielo. Si Abraham hubiera estado en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, en Salvador, en México, él vería un fragmento del cielo de la zona geográfica en la que él está. Un punto de un vértice específico. Pero ese punto representa una parte infinita. Entonces, así mismo son los números, de manera infinita, en los números que tienen esa numerología ordinal. Entonces, por eso es que nosotros, cuando encontramos los números, vamos a ver el mover sobrenatural desde la característica numérica. Y si bien del 0 al 9 está implícito todo, nosotros vamos a poder estudiar en la numerología bíblica la significancia puntual, el significado específico y concreto de algunos de los números más importantes en la Biblia. Y es que no podemos obviarlo, porque desde el número 1 ya hay grandes misterios, grandes secretos, grandes y profundas revelaciones que vamos a estudiar. El número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. Vamos a hablar del número 7, que es el número perfecto, un número que representa perfección. Número 8, número 9, número 10. Vamos a hablar del número 11, el 12, el 13, el número 14, el número 15.
Luego vamos a hacer un paréntesis hasta el número 16, número 20, número 21, número 40, número 42, número 70, número... Ahí vamos a hablar de ciertos números puntuales que vamos a especificar y a profundizar en ellos. Vamos a hablar también de lo que se llama las vigilias. Las vigilias están asociadas a horas y las horas están asociadas a los números. El reloj tiene que ver con los números. Entonces, cuando hablamos del reloj, hablamos del tiempo. Y el tiempo tiene que ver con los números también. Vamos a hablar de las diferentes vigilias, de las diferentes horas y la operación que existe de ángeles, de demonios, de autoridad, de potestades, de principados, que tienen que ver con los números y la forma y la autoridad con la que operan. Vamos a hablar también en la parte numérica o numerológica. Vamos a hablar también de la correlatividad. Cómo desglosar los números para entender una fecha. Cómo desglosar los números para entender una hora. Cómo desglosar los números para entender un nombre. Cómo desglosar los números para entender un sueño, un misterio en Dios. Estas cosas y más vamos a poder ver, compartir, desarrollar y profundizar en medio de esta escuela. Y si bien, repito, hoy no es una clase, hoy es solamente una pequeña introducción, yo creo que va a ser de mucha bendición para ustedes y para mí poder compartir esto y poder aprender. Y por eso es que tengo tanto deseo, tantas ganas de que usted pueda participar en esto. Y una vez más le quiero extender la invitación a que usted, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de complicación, pueda ser parte de esta escuela. Una vez más voy a compartir acá el link para aquellos que tal vez se acaban de registrar. Aleluya, dice por acá María Gómez. Gloria a Dios, María, bendito sea el Señor. Vamos a leer acá algunos otros comentarios que hay por acá, algunas otras personas. Dice amén, 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 gloria a Dios. Esto está siendo compartido por otros. Gracias, qué bueno que lo están compartiendo. Es importante también que otras personas puedan tener acceso. Una vez más es importante que usted si no se ha inscrito, se puede inscribir en la escuela. Esto no tiene ningún costo económico, usted no tiene que pagar. El único valor que tiene ya ha sido pagado por la sangre de Jesús, porque de gracia recibimos, de gracia damos. El costo que sí tiene es que usted tenga ese tiempo de enfocarse y de participar en la escuela. Bendito sea Dios. Vamos a hablar de otro fundamento que también está implícito en esta parte de la numerología. Vamos a hablar un fundamento espiritual que tiene que ver con la relatividad de los números. Los números son relativos entre sí. Los números son representativos entre sí. Y por eso la palabra de Dios dice que mi pueblo, dice Dios, mi pueblo perece por la ignorancia, por la falta de conocimiento, por el desconocimiento. Y recordemos que la palabra ignorante muchas veces puede sonar como que golpea, como que es agresiva, como que hey, me estás tratando de decir que yo no sé, y es que correctamente y precisamente eso significa ser alguien ignorante. Yo, por ejemplo, soy ignorante en astrofísica, no sé mucho de astrofísica, puedo saber algo mínimo, pero un astrofísico, si viniera acá y se sienta a hablar conmigo, yo me quedaría, no, soy ignorante en su tema. Yo soy ignorante en medicina porque no soy un médico, yo soy ignorante en, vamos a ver otro ejemplo, yo soy un ignorante en la parte del idioma, por ejemplo, ruso. Yo no sé hablar ruso, si acaso puedo decir un par de palabras. Pero ignorancia o ignorar significa desconocer. Y por eso Dios dice que mi pueblo, no dice aquel hermanito o aquella hermanita que están en el mundo, que está en el mundo mundial, ¿verdad? No habla de aquel que está en una religión equivocada, no habla de aquel que aún no ha conocido la verdad en Jesús, no, nos dice mi propio pueblo perece y sufre por causa de la ignorancia. Entonces nosotros no podemos permitir que la ignorancia esté en nosotros. Entonces es importante que podamos decir que no hay una evidencia, y esto es algo importante de dejarlo claro, ¿verdad? Estos son teorías bíblicas, pero que no están como un libro bíblico, porque usted no va a encontrarse un libro de la Biblia que diga numerología. Hay un libro que se llama Números, pero habla de cifras, y por eso hay relatividad entre ellos. Pero no hay una evidencia real de que, por ejemplo, todo lo que vamos a hablar sea literalmente la única interpretación. Y ojo con esto, porque aquí hay un fundamento muy importante que hay que reconocer y entender, y es que Dios a nosotros sus hijos nos da la autoridad y la capacidad de interpretar
no libremente a como se nos antoje, sino bajo su revelación, de interpretar las propias palabras que están en la Biblia, los propios postulados y las propias enseñanzas para bendición, crecimiento espiritual y avance del pueblo de Dios. Y eso es lo importante que tenemos que rescatar de esto, que la Biblia no está hecha para que yo la interprete a mi manera, para que yo la haga como yo quiero, no, para que yo, bajo la revelación de Dios, de la guía del Espíritu Santo, pueda entonces asociar y comprender. Así es como entonces yo puedo encontrar evidencia. Ahí sí hay un fundamento. Yo entonces puedo encontrar evidencia. ¿Evidencia de qué? De que la parte numerológica de la Biblia tiene un fundamento que Dios estableció. Y es que Dios no se equivoca. Cuando Dios le pregunta al pueblo, y está Moisés, y están las diferentes personas que en aquel momento representaban a las antiguas leyes de los hombres, no la ley de Dios, sino la ley de los hombres, y aún la ley egipcia. Y le dicen, ¿y quién es este Dios, Moisés? ¿Y quién es este Dios? ¿Cómo se llama? Porque los diferentes emperadores, los diferentes faraones, los diferentes brujos conocían los nombres de los demonios, pero nunca en la palabra antes, nunca en la historia de la humanidad se había manifestado esta creatividad. Y Dios por primera vez, cuando la humanidad le pregunta, le consulta, le insiste, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama este Dios? Dios empieza diciendo, yo soy el que soy. Yo soy uno. Soy el que soy. Yo soy el uno, el primero, el alfa, el omega, el primero y el último. Vea qué interesante. A pesar de que los números son infinitos, Dios dice que Él es el primero y el último a la vez. En la numerología griega, el alfa es el primer número, la omega es la última de las letras, la última de las letras numéricas, ¿verdad? Alfanumérico. Entonces Dios está diciendo un postulado para que ellos lo entiendan. Vean cómo Dios ya hablaba en parábolas antes de que viniera Jesús. Dios le está diciendo, yo soy el que soy, ese es mi nombre. Pero ese mismo nombre está implícito en la eternidad. Yo soy el que soy. Yo soy el que es, yo soy el que será, yo soy el que fui, yo soy el que siempre es. Y ese nombre es maravilloso porque en medio de todo esto, las escrituras de la palabra de Dios, ¿verdad? Desde los macabeos, los israelitas, los siloitas, cuando ellos encuentran los diferentes pergaminos de la palabra de Dios, ellos y aún hoy los judíos ortodoxos y aún hoy los rabinos, los diferentes profetas y los diferentes maestros de la lengua hebraica judía, de la cabala judía hebraica y de la gematría, ellos lo primero que encontraron fue esta relatividad numérica que está ahí presente. Vea qué interesante. Entonces, hay más números representados en la Biblia unos que otros. Y vamos a hablar en esto de la parte numérica y con esto vamos terminando el día de hoy porque vamos a dejar en claro 3 fundamentos que vamos a utilizar a partir de la próxima semana en la clase. Y esto es algo que también tienes que anotar. Vea que solamente le he dicho con esto 2 cosas que tiene que anotar. Esta es la segunda cosa que usted tiene que anotar. Durante este estudio, durante esta clase, durante esta enseñanza de la escuela profética más profundo, vamos a hablar de 3 tipos de números o de 3 tipos de numerología. Numerología literal, que es el número literalmente como está, explícitamente hablado, implícitamente ligado. De la numerología simbólica, la forma simbólica en que se interpreta, ya no es literalmente así es, sino simbólicamente su representación y su representatividad y números como figura, como representación. Ya ahora no es simbología, sino representación. Entonces eso es algo que tienes que anotar. Y te voy a dejar estas 3, 4 citas para que puedas en esta semana meditar un poquito y vayas viendo cómo entonces ya esto empieza a cobrar sentido bíblico. Para la parte de interpretación, y esto te lo voy a dejar como una pequeña tarea para que ya la próxima semana cuando vengas a la clase ya tengas esto leído y ya tengas esto un poquito avanzado y ya puedas entrar en conocimiento y ya puedas no solamente entrar en fundamentos sino como una base, y es que tengas ahí claramente estas citas que te voy a dictar. Toma nota porque las voy a dictar para que las puedas anotar ahí y después las escribo por acá. Primera nota que vamos a tener es esta. Para los números literales, Eclesiastés 4:9. Eso es un número, eso es un ejemplo numérico que vas a leer en casa cuando tengas tiempo.
para referencia de los números de manera literal. Ahí se habla de una forma literal, o sea, como se lee, así es. Eclesiastés 4:9. Vamos a poner este ejemplo para que también puedas leer en la palabra de Dios sobre la parte simbólica. Y aquí vas a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, no te voy a dar la cita, vas a buscar donde habla de los candeleros. 2 candeleros en la palabra de Dios. El candelero de oro, el candelabro de oro que se habla en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Ese libro está entre Génesis y Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Ese libro de Apocalipsis, que en inglés se llama Revelaciones, Revelation Book, es precisamente el libro que trae a nosotros la mayor revelación. Es un libro que no hay que tenerle miedo, es un libro que hay que entrarle con muchas ganas. Y luego, más adelante, si el Señor permite, vamos a dar un estudio de Apocalipsis. Pero, número 2, para la simbología numérica, vas a buscar en el libro de Apocalipsis, y así te voy a poner a leer la palabra durante esta semana, vas a encontrar todas las citas donde habla del candelero. Y número 3, vas a leer la parte como figura representativa y vas a leer el libro de Efesios 3 del 17 al 18. Efesios 3 del 17 al 18. Ahí te habla de una forma representativa. Y también vas a leer el libro de Génesis 6, capítulo 6, del 15 al 20. Ahí vas a tener alguna forma de interpretar un poquito y de ir ya leyendo para que no te quedes como diciendo, "Yey, pero hoy no había nada". Entonces, esas 4 citas que te di son la pequeña tarea para esta semana, para que cuando ya empecemos la clase, cuando ya empecemos el curso, ya vayas un poquito entendido y vayas viendo de qué se trata todo esto. También te quiero dejar esta cita, Isaías 40:12, para que tú puedas ir profundizando. Así es que a partir de este momento, quiero darte gracias por tomarte el tiempo de estar en este pequeño Facebook Live. El día de hoy es solamente una introducción, es solamente un saludo, es solamente una salutación, decía Pablo, para que entonces, si aún no te has inscrito en la escuela profética más profundo, numerología, curso de numerología bíblica, entonces puedas hacerlo en estos días. Todavía tienes tiempo porque la próxima semana, cuando ya iniciemos el curso, va a ser un curso completamente privado. Solamente los que están inscritos van a poder ver la clase. Así es que, por el momento me despido. Soy el profeta pastor Denis Paniagua del ministerio Generación Sin Código. Si tienes alguna pregunta, si necesitas oración, si necesitas una guía espiritual, si necesitas libertad espiritual, emocional, si tienes alguna consulta, una interpretación de un sueño, algo que necesites que solamente nosotros los profetas a través de Dios podemos revelar y traer esa revelación que Dios quiere entregar a tu vida, estamos mi esposa y yo para servirte. Y puedes contactarnos a los números 00-505-8607-6893. Ahí me puedes contactar por WhatsApp. 00-505-8607-6893. También me puedes escribir al correo generación sin código, una sola palabra, generación sin código @gmail.com. Así es que, dicho todo esto, pues bendiciones. Que nuestro Dios y Padre eterno, el Padre de los cielos, el Padre de los tiempos, el Padre de los números, el Padre de toda la maravilla que vamos a estudiar, te bendiga y que tengas un fin de semana maravilloso. Hoy es jueves, ya mañana es viernes, ya pronto arranca la semana nueva, pero que tengas un maravilloso tiempo en el Señor y nos vemos, si Dios lo permite, si es la voluntad del Padre y tú te dispones, este próximo lunes a las 7 de la noche en el link privado de la escuela profética. Una vez más, si no te has inscrito, es el momento en que lo hagas, puedes participar, lee estas citas que te pasé y que el Señor te bendiga. Dios te bendiga y te lleve con bien, con bendición. Porque Dios, que es nuestro Padre, nuestro protector y nuestro proveedor, nos protege, nos cuida, nos ama y nos defiende y te libra en especial de todo virus, bacteria, enfermedad, de manera especial de esta pandemia que está en el mundo que se llama coronavirus. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Nos vemos entonces el lunes 7 de la noche en el link de la Escuela Profética Más Profundo, el curso de numerología bíblica. Dios te bendiga. Chao.